tesoro será nuestro. Oye amigo, ¿qué pasaría si te dijera que la película de El Señor de los Anillos que nadie esperaba ya tiene fecha de estreno, un director sorpresa y un elenco tan absurdamente bueno que suena a broma? Porque no es broma, y en los próximos minutos te voy a contar todo lo que se sabe, incluyendo por qué Peter Jackson le dijo "es tuya" a alguien que conoce a este personaje mejor que nadie en el planeta. Quédate, porque vamos a regresar a la Tierra Media y se va a poner bueno. ¿Qué onda mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, bienvenidos de vuelta a su canal de cabecera para todo lo que importa en el mundo del cine, las series y la cultura geek. Y hoy traemos una noticia que literalmente me hizo gritar "sí" en la sala, con el gato mirándome raro. Hablamos de la nueva película del universo de Tolkien, El Señor de los Anillos, La Casa de Gollum. Así que ya saben qué hacer. Pónganse cómodos, traigan su café o su refresco favorito y empecemos. La trilogía original de El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson entre 2001 y 2003, es considerada uno de los fenómenos cinematográficos más grandes de la historia. ¿Números? Con gusto. Las tres películas recaudaron en conjunto más de $3.000 millones en taquilla mundial. Ganaron 17 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película para El Retorno del Rey. Y prácticamente inventaron lo que hoy conocemos como cine épico de fantasía moderna. Después vinieron los tres filmes de El Hobbit entre 2012 y 2014, con resultados más divisivos. Digamos que los fans los recibieron como cuando tu banda favorita saca un disco navideño que claramente fue hecho para ganar algo de dinero. Funcionaron en taquilla, sí, pero el consenso general fue "están bien, pero no son lo mismo". Desde entonces, la Tierra Media ha estado en un limbo extraño. Amazon Prime Video estrenó Los Anillos del Poder, que tiene su propio universo de polémica, pero eso es tema para otro video. Lo importante es que hoy, finalmente, hay una nueva película confirmada, y no cualquier película. Es una que va a explorar a uno de los personajes más complejos, fascinantes y trágicos de toda la obra de Tolkien. Y aquí viene lo interesante, porque la persona que va a dirigir esta película es también la persona que interpretó al personaje principal. ¿Confundidos? Tranquilos, se los explico ahora mismo. El Señor de los Anillos, La Casa de Gollum, cuyo título original es The Hunt for Gollum, tendrá como directora Andy Serkis. Sí, él, Andy Serkis, el genio que durante años se enfundó en un traje de captura de movimiento para darle vida a Sméagol, va a dirigir la película sobre Sméagol. La simetría de esto me parece hermosa. Pero esperen, ¿por qué no la dirige Peter Jackson? Buena pregunta. Y Jackson mismo la respondió en el Festival de Cine de Cannes de forma que, honestamente, me pareció súper madura y reflexiva. Dijo literalmente, podría haberla dirigido, pero pensé que ya he hecho eso. Simple, directo, sin dramas. Jackson explicó que esta historia, ambientada en el periodo entre El Hobbit y El Señor de los Anillos, pedía a gritos la mirada de alguien que conociera al personaje desde adentro, y añadió algo que me pareció muy poético. Es una historia interna sobre la psicología y la adicción de Gollum. Es una historia personal para él. Andy conoce a este tipo mejor que nadie en el planeta. ¿Adicción? Sí. Y aquí viene un dato de contexto que cambia totalmente cómo vemos a Gollum. Tolkien construyó el personaje de Sméagol como una alegoría directa de la adicción. El anillo único no solo corrompe, consume. Sméagol era originalmente un hobbit, o algo muy parecido, un joven curioso y alegre, pero tras encontrar el anillo lo llamó su tesoro y pasó siglos en las profundidades de la tierra, solo devorado por ese objeto. ¿No le suena eso a algo que van más allá de la fantasía? Tolkien era un tipo muy adelantado a su tiempo. Jackson también dejó claro que confía completamente en Serkis. Dijo literalmente, le he dado tanta libertad como he podido, no interfiero. Y eso, amigos, es lo que hace un productor inteligente. Bien, ya tenemos director, ya tenemos contexto, pero ¿quién más aparece en esta película? Porque el elenco que han reunido es tan impresionante que cuando lo lean van a decir, no, esto no puede ser real. Y sin embargo, lo es. Sir Ian McKellen vuelve como Gandalf, con 85 años y la vara en mano, un caballero en todo el sentido de la palabra. Elijah Wood regresa como Frodo Baggins. Aquí me pregunto cuántos años de su vida invirtió Wood en estos pies peludos, pero claramente los extrañaba. Lee Pace regresa como Thranduil, el rey elfo que básicamente es la versión Tolkien de el papá galán y arrogante. Andy Serkis regresa como Sméagol y Gollum, obvio,
Sería un crimen que no fuera así. Y como Viggo Mortensen no quiso regresar a interpretar a su personaje, Jamie Dornan asumirá el papel de Strider, es decir, Aragorn antes de ser rey. Interesante elección. Dornan tiene carisma de sobra, así que tengo curiosidad de ver qué hace con el personaje. Aunque la noticia ha dividido a los fans, se informa que Viggo Mortensen está encantado con la elección de Dornan para el papel. Y las incorporaciones más sorprendentes de todas, Leo Woodall como Halvard y, prepárense, Kate Winslet como Marigold. Kate Winslet en la Tierra Media. Honestamente no lo vi venir, pero si hay alguien capaz de darle peso dramático a cualquier personaje en cualquier universo ficticio, esa persona es Kate Winslet, sin discusión. Y el guión está siendo escrito por Philippa Boyens y Fran Walsh, que son las mismas guionistas de la trilogía original junto a P.B. Gittins y Artie Pappagergiou, quienes trabajaron en la Guerra de los Rohirrim. O sea, hay pesos pesados en todos los departamentos. Pero esperen, ¿qué va a pasar con Peter Jackson ahora que no dirige? ¿Qué sigue para él? Porque resulta que el señor no está precisamente descansando, y lo que mencionó en Cannes me pareció muy interesante. Jackson reveló que lleva tiempo trabajando con su socia creativa de toda la vida, Fran Walsh, en un nuevo guión de Tintín. Así es, el detective belga de los tupés imposibles está de regreso en los planes de Jackson. Recordemos que en 2011 Spielberg dirigió Las aventuras de Tintín con producción de Jackson, y el acuerdo siempre fue que cada uno dirigiría una película de la franquicia. La primera recaudó $374 millones en taquilla mundial, así que hay apetito del público. Jackson incluso mencionó que estuvo escribiendo el guión durante su estancia en Cannes. Este hombre no para, y francamente, la idea de una segunda película de Tintín dirigida por Jackson me emociona casi tanto como La casa de Gollum. Casi. La fecha de estreno de La casa de Gollum está confirmada para el 17 de diciembre de 2027. Sí, todavía falta, pero eso nos da tiempo de sobra para hacer teorías, volver a ver la trilogía original y emocionarnos con cada nuevo tráiler y anuncio que vaya cayendo. Sinceramente, hasta el momento no me convence mucho esta película, pero le voy a dar el beneficio de la duda. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece bien la decisión de Peter Jackson dejando la dirección de esta película a Andy Serkis? Déjame tu respuesta en los comentarios, que me encanta leer lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este, y si quieren apoyar al canal pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video. No tienes poder aquí.